del Centro Cultural Kirchner y tenemos el placer de entrevistar a Malena Galmarini, la primera presidenta de AISA, la empresa, para los que no saben, que nos están escuchando de todo el mundo, es la empresa de agua potable. Hola Male, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias Lina, no, un placer, un agradecimiento enorme por haberme invitado, no solo por mí, sino por la representación de una empresa tan importante para la Argentina y también para el continente y bueno, en el sector del agua y saneamiento, AISA es una de las empresas más importantes del mundo, así que nada, estar acá, tener el honor de ser la primera presidenta mujer, un año difícil, ¿no? Con la pandemia, me tocó asumir, ya dentro de 3-4 días se cumple un año, así que bueno, me tocó un año difícil, pero muy contenta, con muchos logros y sobre todo con mucho por hacer. Tal cual, se te ve una gran hacedora permanentemente. Y es verdad, cuando asumiste, bueno, surge la pandemia del COVID-19 y tu empresa que lleva adelante el tema, como bien digo, el agua que fue tan fundamental en pandemia. Contame cómo, bueno, qué políticas tuvieron que implementar para poder sanear esta situación, tanto en lo que hace a la tarea del agua y también en las cuestiones de género, siempre digo, de la empresa para adentro. Mira, en principio, como primer premisa fue y es, por supuesto, garantizar el servicio. Vos bien decís, en una pandemia el agua potable y también el saneamiento cloacal es fundamental, es como prioritario. Le decíamos a la gente aquí en Argentina y en el mundo que había que lavarse las manos, higienizar sus hogares, higienizar todo el tiempo los objetos y se lo seguimos diciendo. Esto es por la pandemia y también en el pre y post pandemia una medida sanitaria indispensable, así que primer premisa, garantizar el servicio. Nos incluyeron en el decreto presidencial como servicio esencial, como trabajadoras y trabajadores esenciales, así que nosotros estuvimos exceptuados de hacer la cuarentena. Esto nos puso en un doble desafío. Garantizar el servicio, como vengo diciendo, y por otro lado, la exposición nuestra de trabajadoras y trabajadores de la empresa frente a un virus que no conocíamos. Por lo tanto, lo primero que tuvimos que hacer fue armar los protocolos para seguir trabajando, para seguir funcionando, cuidando al recurso humano, al capital humano tan importante que tiene la empresa, esta empresa AISA. Hicimos lo que hicieron básicamente todos. Te diría que tuvimos como la certeza de que esto iba a suceder casi un mes antes. Entonces, cuando comenzó la cuarentena, nosotros ya teníamos los protocolos, ¿no? A pesar de lo dubitativo que estábamos todos y todas respecto de cuándo llegaba, con qué potencia, nosotros por las dudas empezamos a trabajar en los protocolos bastante tiempo antes. Eso hizo que tengamos muy baja cantidad de contagios, que tengamos muy baja cantidad de contagiados de manera grave y entonces pudimos sostener el servicio. Bien. Luego el siguiente desafío era continuar con las obras, ¿no? Nosotros una de las premisas o de los principios que tiene nuestra gestión es cuanto antes universalizar el servicio, es decir, no solamente mejorar el servicio para quienes ya lo tienen, sino llegar a quienes todavía no tienen el agua potable y el saneamiento cloacal en sus casas. Tuvimos también unos meses difíciles, vos sabés que la empresa, cuando nosotros llegamos yo llegué el 14 de diciembre, pero el 10 de diciembre del año pasado, la empresa estaba en una situación muy compleja en lo económico, muy compleja en lo financiero, había cerca de 100 obras paradas hacía mucho tiempo, solo de deuda de contratistas habían 8.000 millones de pesos, pero cuando decidimos que esto no podía ser un impedimento, que nosotros teníamos que avanzar con esta fuerza que yo digo además que tenemos las mujeres, poniendo la mirada no hacia adentro de la empresa, sino en el afuera, en las usuarias, en los usuarios, entendiendo que el agua y el saneamiento cloacal hacen a la salud de la población, hacen al desarrollo de las ciudades, hace al medio ambiente, al cuidado de nuestro ambiente y también al cuidado de las mujeres, niñas y niños, que somos casi en un 75% en el mundo quienes acarreamos el agua cuando no la tenemos en nuestras casas, no podíamos parar. Así lo conversé con Alberto Fernández, nuestro presidente de la Nación,
con el ministro Gabriel Catopodis, que es de quien depende la empresa, entendieron la urgencia, la necesidad, y entonces, por supuesto, primero lo declararon política pública prioritaria para la nación, y con eso nos brindaron el presupuesto necesario. Así que hoy estamos con 493 obras en marcha, no nos frenó la pandemia, creo que eso fue fundamental. Y después, por supuesto, poner el foco en un tema que para mí es central, siempre digo lo mismo, no hay desarrollo posible si no trabajamos la igualdad, esto es un camino y se hace desde todos los lugares donde estamos, desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, quienes tenemos una vida pública, desde esa vida pública, y encaramos, te diría, dos ejes, la gestión interna de la empresa y también una gestión externa, una gestión hacia la afuera de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Hacia adentro de la empresa, reforzar los protocolos que venían, aceitarlos, contratar y conformar incluso con lideresas de la empresa, con aliadas estratégicas, como digo yo, para que esos protocolos fueran mucho más ajustados a la realidad. Yo tengo una, si querés, una premisa en mi vida, no solamente en la empresa, que es uno tiene que gestionar desde lo real, desde lo que sucede, no desde lo que queremos, ¿no? que suceda o de lo que deseamos que suceda, sino lo que está. Y entonces ajustamos todos los protocolos para erradicar todas las violencias. No solamente las violencias en el ámbito laboral, sino también trabajar con nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores en las violencias en el ámbito de lo personal. Lo personal es político también, lo político se convierte en personal y esto es fundamental saberlo, darle la importancia y fomentar acciones que se conjuguen en un camino. Se ha avanzado un montón en las cuestiones de género, sin embargo, nos falta muchísimo. Un trecho muy, muy largo y, ¿por qué no complicado? ¿No? Y entonces ajustamos los protocolos, trabajamos con las trabajadoras y con los trabajadores de la empresa en una guía del lenguaje no sexista, porque también lo que no se nombra no existe. Empezamos a trabajar en un camino, te decía, de inclusión, de aceptación, para llegar a la igualdad. También, por supuesto, en la carrera dentro de la empresa, para ir bajando las barreras que tienen las mujeres trabajadoras para ingresar a la empresa, pero también para ir ascendiendo dentro de la empresa, en todas las áreas, no solamente en las áreas tradicionalmente femeninas. Vos sabés que AISA es una empresa de un sector muy masculinizado y con eso muy machista. Digo, pero además somos todas y todos nacidos y criados en una cultura machista sostenida por este sistema patriarcal y entonces empezar a registrar cuáles son esas pequeñas marcas de género, esos estereotipos que nos marcan todo el tiempo a mujeres y a varones y también a otras identidades de género. Creo que es fundamental, que es importantísimo, que es central para poder avanzar hacia la igualdad. Y por otro lado te decía gestión externa. Gestión externa significa trabajar con los contratistas y con las proveedoras, con las empresas que trabajan con AISA, entendiendo que AISA es una empresa muy importante, tenemos casi 8.000 trabajadoras y trabajadores, podría ser un municipio de la Argentina, y entonces creíamos que nosotros podíamos trabajar con otras empresas que tienen íntima relación con AISA, para que ellos también, ellas y ellos empiecen a trabajar estos mismos ejes adentro de sus empresas. Y para esto, allá por abril, mayo, trabajamos en el sello Violeta, le denominamos. A ver. Y no solamente hacemos las capacitaciones de la ley Micaela, que si bien la empresa no está obligada, sí creemos que hay una obligación moral, que hay una responsabilidad social y sobre todo una gran oportunidad en el desarrollo hacia la igualdad. ¿Y hace que esas empresas contratistas también lo tengan que hacer? Estamos capacitando también a las empresas proveedoras, a las empresas contratistas, y dentro de los pliegos de licitación
siendo hoy una de las empresas públicas que tienen más licitaciones en marcha, empezamos a poner algunos ejes de género para que las empresas presenten. No a modo excluyente, pero sí con una clara concepción de premiar a quienes trabajan, los ejes para la igualdad de género adentro de sus empresas. Creo que esto lo puede hacer y lo debe hacer una empresa como AISA, primero por la potencia que tiene en el sector, segundo porque es una empresa pública con capital mayoritariamente estatal y el Estado es fundamental para cambiar aquellas costumbres, aquellos hábitos, aquellos usos que oprimen a un sector de la sociedad. Claramente. Y bueno, lo iba a dejar para el final, pero creo que ya viene a pie de decírtelo porque lo estuvimos conversando, por estas políticas que AISA ha implementado, como bien decís, para adentro y también para el afuera, nos parece que ha sido central, como una empresa pública con capital estatal, como decís, estas políticas que implementaron. Entonces, nosotros te llevamos la idea desde WEF de generar un observatorio donde se puedan ir haciendo un lineamiento de políticas de otras empresas públicas, porque vemos que algunas todavía no han avanzado como ha avanzado AISA. Entonces, unificar esos criterios. Entonces, nos parecía que este observatorio, del cual te propusimos que lo lideres, y nos has dicho que sí, con lo cual es un orgullo para WEF, creo que hay que trabajar eso, ¿no? Que empezar a unificar un poco porque, en definitiva, son las empresas del Estado, ¿no? No, por supuesto, y además creo que el Estado tiene que ser pionero, ¿no? Siempre tiene que ser pionero. Decíamos, desaprender culturas organizacionales es muy difícil, y para poder reaprender hay que desaprender primero. Esto se hace, por supuesto, con teoría, con academia, pero sobre todo con experiencias, ¿no? Y también yo tengo como una imagen que me parece que es muy clara, cómo las mujeres que vamos llegando a los lugares donde se toman decisiones, le hacemos piecito a otras o le extendemos la mano desde arriba de ese muro que a veces tenemos que pasar. No olvidarnos, aquellas que estamos en lugares donde se toman decisiones, que todavía hay un montón de otras que quieren, que pueden, que desean ser parte de esas mesas donde se piensan las políticas públicas, pero también las políticas en torno a lo privado, en torno al tercer sector, en torno a lo comunitario, de forma colectiva, porque si no quedamos afuera. Yo siempre digo lo mismo, está muy bien que se junten los empresarios, que se junten los sindicalistas, que se junten los sectores de la comunidad, que se junten los ministros, los presidentes, los gobernadores, pero si no hay las de todo eso, están pensando, y seguramente están pensando con ganas, con pasión, con formación, pero para la mitad de la sociedad. Nosotras somos la mitad de la población y con eso además somos la mitad de la fuerza productiva. Somos la mitad de la fuerza productiva de nuestro país y del mundo. Y un mundo que vive en crisis, ¿no? Tenemos un mundo muy complejo, que está todo el tiempo en crisis. Creo que hay que aprender de aquellos países que para salir de sus crisis más profundas, una de las medidas radicales que tomaron fue construir sistemas de cuidado para que sus mujeres pudieran salir al mercado laboral y con eso generar todo el ingreso para redistribuir de manera más equitativa entre su población. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, creo que es lo que tiene que hacer Argentina. Y eso se hace monitoreando, observando, aprendiendo y a su vez compartiendo de la manera más colaborativa posible las experiencias, sobre todo las de éxito. Exacto. Pero no solamente. Y también las de fracaso, pero no porque solamente, sobre eso se aprende, ¿no? Sobre eso se aprende, eso te quería decir. Yo creo mucho en la observación, pero en la observación para la praxis. No en la observación para escribir tratados, ni para escribir artículos, creo que es importante mirar con atención, aprender de lo que se hace y de lo que no se hace para no cometer los mismos errores y de esa manera poder avanzar. Así que yo celebro que una organización tan importante como WEF, que en el capítulo Argentina estén pensando en eso. La verdad que Lina, te felicito enormemente, sé que sos quien lidera, más allá de todo un que equipo somos, enorme. que somos, y yo me siento parte Gracias, de sí, WEF, desde así ya. que somos un equipo enorme de mujeres que lideran sus espacios y que quieren liderar también una parte importante para la salida de la crisis de la Argentina.
Te agradecemos muchísimo y obviamente todo eso lo vamos a llevar al observatorio y lo trabajaremos todo el 2021 y te agradecemos. Bueno, voy a cambiar un poco de tema, Dale. voy a hablar de feminismo. Venís de una madre política y feminista y tenés una hija que ya sabemos que es feminista y que está militando. ¿Qué sentís con eso? Ay, primero voy a tratar de no llorar, porque cuando hablo de estas cosas realmente me emocionan mucho. Sí, yo no solamente tengo una madre feminista, te diría que mi familia del lado materno tiene una línea matriarcal muy importante. Las abuelas del lado de mi mamá e incluso las abuelas de mi mamá ya eran mujeres fuertes, mujeres determinadas y mujeres con mucha autonomía para su época. Mi mamá, por supuesto, es una mujer muy fuerte, es protagonista, a veces un poco invisibilizada para mi gusto, pero protagonista de las últimas décadas de este país y del avance de las mujeres en el país. Y tener a una hija que sigue nuestros pasos, que mamó, ¿no? el feminismo como doctrina de igualdad, ¿no? como camino hacia la igualdad, hacia la inclusión, hacia las posibilidades y oportunidades de desarrollo de todas y de todos y de todes por igual. A mí me emociona, primero me emociona. Segundo, mucho agradecimiento a las que me antecedieron. También, digo siempre, la historia no empieza con nosotras, no empieza cuando nosotras llegamos, no empieza cuando nosotras tenemos nuestro primer logro. Siempre nuestros logros están precedidos por logros de otras que nos abrieron camino, que dejaron huella, que mantuvieron las puertas o las ventanas a veces entreabiertas para que nos podamos meter nosotras. Y después un enorme orgullo por mi mamá, por mis abuelas, por mis bisabuelas y por mi hija en esto de reforzar que el feminismo y la igualdad son un camino, no son una acción, no son un momento. Hay momentos que son más álgidos, hay momentos donde es más fácil y momentos donde se pone durísima la pelea, la lucha. También aclarar, ¿no? El feminismo no es lo mismo que el machismo, a veces se habla de los sismos como si fueran antagónicos o como si fueran mala palabra. El feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres, hoy además incluyendo otras identidades de género u otros géneros, pero básicamente busca la igualdad, cosa que no hace el machismo. El machismo no está tampoco, no es exactamente varón, machismo, mujer, feminismo. Hay muchas mujeres que, ¿no? Que decíamos al inicio, somos nacidas y criadas también en esta cultura y entonces no entendemos, no registramos muchas veces cuáles son las barreras que tenemos y entonces no somos feministas. Como hay un montón de varones que intentan todo el tiempo deconstruirse, todo el tiempo entender y todo el tiempo formar parte de ese camino feminista, de ese camino hacia la igualdad. Yo cuando veo a mi hija digo, bueno, una parte del trabajo está hecho, pero también me sucede cuando veo, por ejemplo, a mi papá o a mi marido, ¿no? Varones que intentan todos los días, que trabajan todos los días para deconstruirse, para entender cuál es la situación que viven las mujeres, y no solamente las mujeres de sus casas, las mujeres de sus familias, sino el colectivo de mujeres de la Argentina y del mundo, y que trabajan a veces incluso hasta no entendiendo demasiado, pero sabiendo que cuando avanza una mujer no hay un varón que retrocede, sino que hay un país que se desarrolla mejor, que se llega de esta manera, no solo al desarrollo, sino a la felicidad más fácil, ¿no? Y sí, de eso se trata. Otra pregunta que quiero hacerte es, se cumplieron 2 años de aquella sesión histórica de las sororas, donde mujeres de diferentes partidos políticos se unificaron para lograr la media sanción del aborto legal. Y hoy, 10 de diciembre, nuestro Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, está discutiendo el aborto legal. ¿Por qué tiene que ser ley? Y si crees que va a ser ley. Primero te contesto, yo creo que va a ser ley. Bien. Creo que va a ser ley
por varias razones. Primero, porque hay una lucha de muchos años, no solamente de las mujeres que conformaron la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, sino incluso mujeres antes que ellas, que ya militaban el feminismo, la igualdad, la inclusión y sobre todo la libertad de las mujeres. Yo digo, para mí hay como un primer escalón que es la libertad a decidir, la libertad a elegir nuestros proyectos de vida, la libertad para ser madres y para no serlo, ¿no? Digo, yo creo que hay que respetar ambas decisiones. Hay un montón de mujeres que en circunstancias tremendas, dificilísimas, complicadas, solas, muy solas, eligen tener a sus hijos. Y creo que eso es un orgullo también para el colectivo de mujeres. Exacto. Ahora, así como el Estado nos acompaña, así como la sociedad entera nos acompaña, así como hay un mandato muy fuerte hacia las mujeres de que debemos ser madres, también tenemos que entender que hay un montón de mujeres que circunstancialmente o definitivamente no quieren serlo y que tienen sus deseos puestos en otro lugar. De nuevo, en ese momento o para toda su vida, pero que las mujeres somos mucho más que maternar. Las mujeres somos mucho más que madres, podemos ser mucho más que eso. Hablábamos hace un rato de que somos la mitad de la fuerza productiva y cuando las mujeres decidimos tener hijos y a veces no lo decidimos y lo somos igual, hay datos duros de la realidad, datos duros digo, estadísticas que muestran cómo las mujeres al momento de ser madres perdemos mucho más las posibilidades de empleo, mucho más las oportunidades en todo tipo de cosas, dejamos de tener tiempo para el ocio, somos más pobres, ¿no? Tener hijos a las mujeres en términos económicos también nos empobrece. Y esto hay una sola forma de resolverlo. Primero, que las mujeres podamos elegir. Esto es central. Luego, entender que quienes eligen no ser madres y lo hacen en la clandestinidad, tienen enormes chances de morir. Y entonces se convierte en una cuestión de salud pública. Y después, que la única manera que esta ley, que yo sé que va a salir, que va a ser ley, caiga en desuso, es con educación sexual integral, para que podamos elegir realmente, sin mandatos, sin estereotipos, sin trabas ni económicas, ni sociales, ni faltas de autonomía, ni falta de independencia, que podamos elegir lo más libremente posible, entendiendo que siempre la libertad es relativa, que nunca es absoluta, pero sí elegir. Después, tener los anticonceptivos para que esa elección se pueda cumplir, ¿no? Que todas tengamos al alcance de la mano los anticonceptivos, pero también todos, que entendamos que criar, que reproducir... No es solo una cuestión de mujer esto. Exactamente, digamos, que la reproducción no es solamente un problema de las mujeres, que el cuidado no es solamente un problema de las mujeres, que en la medida en que nosotros logremos afianzar esa igualdad, afianzar el sistema de cuidados y de la corresponsabilidad en la creencia, seguramente va a haber menos mujeres que tengan que tomar la decisión de no tener a esos hijos, de interrumpir voluntariamente su embarazo. Mi deseo es que haya ley, pero que con el tiempo logremos que esa ley caiga en desuso, que las mujeres no tengan que elegir entre tener o no tener un hijo, sino que puedan elegir libremente, responsablemente, con su pareja, ser madres, que su pareja elija ser padre y que eso sea para toda la vida, aunque esas parejas dejen de ser parejas, que las familias sean familias para siempre. Muy claro, muy esperanzador y esperamos que eso sea así. Es un placer tener a Malena y escucharla. Siempre es un placer escucharte, Gracias, Malena. Lidia. Y siempre terminamos esta charla preguntando a Malena Galmarini, ¿qué mujer la inspira? No quiero caer en lugares comunes, pero realmente para mí Eva Perón es mi faro, con todas sus virtudes y también con todos sus defectos, con aquella Eva Perón de su época y como a mí me gusta creer que hubiese evolucionado Evita hacia estos tiempos,
Por supuesto, mi mamá y hoy mi hija son, te diría, las 3 mujeres que me emocionan, que me impulsan, que me muestran un camino, que me impulsan y que me dan pasión y que me dan garra para seguir ese camino y para dejar huella también. Claramente. ¿No? Y también para dejar huella, para esto que te decía, yo tengo que ser la puerta abierta de otras mujeres. Y en términos colectivos, todas las mujeres, y hoy en las mujeres todas las diversidades. Las mujeres no somos una minoría, es un error conceptual, es un error cultural, nos siguen tratando a las mujeres como si fuéramos una minoría. Y si nos ponemos exquisitos, las mujeres somos la mayoría. Exacto. Pero atrás de la invisibilización de las mujeres está la invisibilización de un montón de minorías raciales, de minorías de género, de minorías como etarias, como las niñas, los niños, los adolescentes, las personas mayores, nuestras adultas y adultos mayores, las personas con discapacidad, porque las mujeres seguimos sosteniendo en nuestras espaldas, en nuestros hombros, las redes de cuidado de todos aquellos que necesitan más cuidado que nosotras. Por lo tanto, para mí, la mujer, las mujeres, el colectivo de mujeres de Argentina sobre todo, creo que tenemos una fuerza inconmensurable, que cuando nos juntamos, cuando nos unimos, cuando nos damos cuenta que somos más que nosotras solas, podemos hacer lo que tengamos ganas. Nosotras tenemos una frase que dice, juntas somos mejores. Exactamente. Juntas somos mejores y somos más. Gracias, Malena. Gracias, Lina. Un placer escucharte. Gracias. Continuamos acá desde el Centro Cultural Kirchner en el WEF Argentina 2020 y tenemos el privilegio de poder conversar con Gisela Marciota, diputada nacional. ¿Cómo estás, Gise? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, gracias por este espacio y te felicito porque la verdad que es un espacio sumamente necesario para nosotros en particular, pero para todos y todas, digamos, porque no es solamente un espacio de reflexión solamente para mujeres y de análisis solamente para mujeres, sino también para los varones. Exactamente, y tenemos muchos incluidos en la organización y muchos hombres que nos han acompañado en los diferentes paneles. Y de esto se trata, lograr este empoderamiento desde las dos partes. Bueno, Gisela, vamos a hablar de paridad legislativa, porque nos están viendo en diferentes países del mundo, en otros continentes, y contarles que desde el 2017, o sea, Argentina fue pionera con el cupo en el año 91. En el 2017 logramos paridad legislativa. ¿Qué otras políticas públicas son necesarias para que la mujer tenga representatividad legislativa y política en nuestro país? A ver, yo creo que hoy por hoy se necesitaría exigir paridad en todos los organismos del Estado, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en las empresas privadas. Hoy deberíamos, y se está trabajando en ese sentido. En el Congreso de la Nación trabajamos en ese sentido, se están analizando muchos proyectos para poder exigir esa paridad en todos los ámbitos. Ojalá algún día no necesitáramos tener que estar legislando sobre eso para que sea una obligación que nosotras seamos parte, porque, a ver, lo lógico es que seamos parte. Bueno, el tema es que lo lógico no prima, entonces necesitamos que se legisle, porque no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo de palabra en este caso. Todo lo que se hizo y se logró y todas estas instancias y las etapas que fuimos viviendo, desde la ley de cupo, que era de solo el 30%. Exacto. Fue como el primer escalón que empezamos a subir para llegar a lo que llegamos con el tema de la paridad en lo que tiene que ver con ámbitos legislativos, pura y exclusivamente. Pero, por ejemplo, vamos a lo ejecutivo. Las fórmulas ya sea para gobernadores, para presidente. Nosotros tuvimos en el Frente de Todos una fórmula que estaba compensada, que era de un varón y una mujer, Alberto y Cristina. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires replicamos eso, también teníamos un hombre y una mujer. Después podemos discutir por qué encabezaban tantos hombres, sí, tal cual, y no encabezábamos las mujeres, pero bueno, ya tendríamos que ir como en esa línea, en ese avance. Pero me parece que es muy importante que las fórmulas ejecutivas también sean compensadas. Por eso decía en el Poder Ejecutivo, que los ministerios sean compensados, que haya mitad de ministros varones, mitad de... Pero es buscando los medios de comunicación. En los medios de comunicación se presentó varios proyectos de ley
Uno de ellos lo presenté desde mi despacho con mi equipo que trabajamos el tema, sobre todo para los medios de comunicación, porque yo vengo de ser periodista toda la vida y sigo siendo periodista, y me doy cuenta de la necesidad de esa paridad en los medios que ya hemos hablado en otras oportunidades y de lo importante que es quienes generan opinión, quienes están construyendo esa opinión desde los medios de comunicación, esté representada toda la sociedad en forma igualitaria. Entonces, ese es el tema. Hay un montón de proyectos en ese sentido, hay proyectos en el sentido también de, el proyecto de para fórmulas de medios presidenciales hay proyecto. Se están analizando, no están Bien. presentados. El de medios está presentado, Perfecto. tiene dictamen y Bien. debería, está trabajándose en comisiones, debería, ya ahora no vamos a llegar porque estamos ya terminando el año legislativo, pero yo creo que el año que viene podría ser un proyecto que se trate en el recinto probablemente. Se presentaron varios y están unificados. Pero a mí me parece fundamental porque, a ver, vos no podés aplicar ningún tipo de política. Pero una cosa es decir, bueno, todo es con perspectiva de género. Genial, yo estoy de acuerdo. Desde todas las áreas del gobierno se tiene que trabajar con perspectiva de género, transversalmente. Exacto. Pero para eso necesitamos estar. Porque todavía no tenemos, nosotras estamos en deconstrucción. Somos todavía y estaremos, yo siento que voy a estar todo el tiempo en deconstrucción. Que va a haber generaciones de nenes y nenas que van a construirse y desconstruirse de otra manera, que van a ser ellos de otra manera. Pero nosotras que fuimos criados y criadas en pleno patriarcado donde no se ponía en duda, no se cuestionaba ese tipo de cosas, para eso necesitamos estar nosotras, porque no tenemos varones deconstruidos gobernando tampoco. Están en proceso. Todos y todas estamos. Exacto, todas y todos estamos Por en lo ese menos proceso. hay una generación, yo creo que van mejorando generacionalmente. Lo veo con mis hijos en mi casa y que también ven a una mamá que está en deconstrucción. Entonces, eso también es lo que no es tanto lo que uno dice, sino más lo que uno hace. Exactamente. Así que me parece muy importante lo que me decías de esa búsqueda, me parece central. Y de más políticas públicas. Y mencionaste el Poder Judicial. Poder Judicial que es patriarcal por definición, donde, por ejemplo, más del 50% de las empleadas son mujeres, pero quien llega a cargos de decisión, juezas, camaristas, y subiendo aún más, Corte Suprema y Cámara de Casación, va disminuyendo de un 22% para abajo. Eso es algo que es necesario urgente revisar esa situación, porque las mujeres se gradúan más, ocupan este lugar del Poder Judicial, pero luego no hay formas de ascender. ¿Qué pasa ahí? Se gradúan más y con mejores promedios. Y con mejores promedios. Y además la importancia de que esto suceda y que tengamos paridad en el Poder Judicial, en todas las instancias del Poder Judicial, desde quien empieza a trabajar en el Poder Judicial hasta la Corte Suprema de Justicia, donde no hay una paridad. Es central, sobre todo, si queremos de verdad tratar con seriedad y con responsabilidad el tema de la violencia por razones de género. Porque es donde los casos de violencia por razones de género terminan en la justicia. En la justicia. Y es la justicia patriarcal la que tiene que investigar y llevar adelante un proceso judicial de violencia por razones de género. Es una paradoja. Exacto. Digo, no hay posibilidad que se avance en esa lucha y que erradiquemos la violencia por razones de género si no hay paridad en el Poder Judicial. Exacto. Pienso que cuando asumiste, creo que fue enero, ¿no? Sí, el 29 de enero. Y al poco tiempo, pandemia, COVID-19, quiebre global, porque esto excedió a la Argentina a nivel sanitario, económico, social, educacional. Me imagino que tenías planeado algunos proyectos de ley, pero quizás tuviste que redireccionarlos porque las urgencias fueron otras. Sí. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué tuvo que hacer tu equipo en ese momento? Sí, hay un proyecto que me quedó ahí esperando, que justamente es sumamente contradictorio para la etapa en la que entramos a partir del 19 de marzo, ¿no? Que yo estaba trabajando mucho y muy seriamente el tema de la necesidad de que las escuelas estén abiertas los 365 días del año. Ajá. Imagínate qué contradicción con esta nueva etapa donde estuvieron cerradas todo el año, ¿no? Era como, no podía presentar ese proyecto. No. Ya ese fue un primer cambio de tu agenda. Sí, absoluto, claramente. Absoluto. Y ese proyecto lo voy a seguir trabajando porque en algún momento yo estoy segura que vamos a volver quizás a una normalidad con costumbres nuevas,
pero los chicos volverán a la escuela, volverán en febrero, volverán en marzo, digo, y ojalá que sigan durante todo el año que viene y pudiendo ir, porque es muy importante para los chicos ir a la escuela. Pero este proyecto a mí me parecía central porque creo de verdad que hay un tema con nosotras, las mujeres que nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, que nosotras no nos tomamos vacaciones enero y febrero. ¿Y qué pasa con esos chicos donde las mamás tienen que ir a trabajar y a lo mejor no tienen, bueno, entonces yo pensaba en esta posibilidad de que las escuelas estén abiertas de una manera distinta, con un calendario diferente de trabajo pedagógico, que sea más deportivo, más lúdico, más artístico, y que estén abiertas todo el año, incluido sábado y domingo, o sea, 365 los chicos con las escuelas abiertas, y que no tengas que salir corriendo a buscar una colonia y que a lo mejor no conseguís el lugar en la colonia porque tienen un cupo limitado, como que facilitemos las cosas y que empecemos a pensar herramientas para que nosotras no tengamos que estar haciéndonos cargo de esas tareas que nos terminan haciendo no competitivas en el área laboral, porque somos las que nos hacemos cargo de que tenemos que cuidar a los chicos. Las tareas de cuidado. Exacto. Entonces, bueno, ese fue un cambio radical. Después tuve otro cambio importante, que es que, bueno, empezó a ser todo virtual. Si bien yo no tengo la experiencia de las sesiones presenciales, porque yo nunca había sido diputada, cuando empezaba a organizar ese tema del despacho, de empezar a, bueno, se convirtió todo en algo muy, muy distinto, que por suerte, la verdad, todos nos adaptamos bastante bien y que funcionó el Congreso extraordinariamente. Y creo que no hay ejemplos así tan claros en otros países cómo se organizó tan rápido el Congreso de la Nación y funcionó, sesionó y legisló. Sí, y seguimos haciéndolo. Bueno, ya esto creo que las próximas semanas y en las semanas de enero, donde vamos a seguir trabajando en sesiones extraordinarias. Ahora hay una extensión de las ordinarias. Ajá. Y vamos a seguir en enero con extraordinarias y ya vamos a ir camino a la presencialidad, siempre respetando el tema de quienes son mayores de 60 años, quienes tengan enfermedades y estén en situación de riesgo mayor, quienes a lo mejor viven con personas que están en situación de riesgo, entonces esas personas tampoco pueden tener presencialidad, pero vamos camino a esa presencialidad acorde a las nuevas etapas que se están viviendo con la pandemia. Exacto. Bien. Mencionaste, y yo no lo dije al inicio, pero Gisela, además de ser diputada, es periodista. Sí. ¿Cómo estás viendo esta violencia en los medios que están sufriendo las mujeres y en particular las mujeres políticas? Y cuando digo medios, hablo incluso de los medios a través de redes sociales. Estamos viendo una agresión, una violencia hacia las mujeres inusitada. ¿Por qué crees que está pasando esto y qué tenemos que hacer como Estado, como política pública para tratar de frenarlo a esto? Es parte de lo que hablamos también en lo que veníamos charlando de violencia por razones de género, digo, esto es obvio. Y tiene que ver con esta etapa, digo, donde estamos en plena deconstrucción, nosotras muy consolidadas y muy sólidas, sabiendo que tenemos y hacia dónde queremos ir. Creo que nunca estuvimos como con la energía, con el foco tan claro de hacia dónde queremos ir. Me parece como, a veces pienso que esas reacciones terminan como, bueno, ratificando que estamos en el camino correcto, sí, por un lado, y por sí, otro lado lo que hay que hacer es denunciar. bien. Me parece que no tenemos que dejar pasar como... No callar. No, denunciarlo, digo, desde las redes, denunciarlo desde entrevistas donde podamos hablar de esto, digo, denunciarlo mediáticamente, denunciarlo públicamente y denunciarlo judicialmente. Tal cual. O Sí, sea, sí, no callar. no dejarlo pasar. No sirvió. No podemos. Tenemos la obligación de denunciarlo y de denunciarlo desde lo mediático y denunciarlo desde lo judicial también. Porque si no, no pasa nada. Y a pesar de que esta justicia es la justicia que también tenemos que cambiar, y es una justicia que es patriarcal, como decimos, y tiene que, paradójicamente, investigar este tipo de denuncias, tiene que quedar sentada la denuncia judicial. Trabajamos mucho un protocolo de violencia laboral sexual juntas, apunta justamente a esto, ¿no? A que no naturalicemos, porque si uno empieza a naturalizar, digo, en su lugar de trabajo, sí, en los medios de comunicación, cuando hablan de una... no se dice, no se denuncia, porque también está el temor a la represalia. Exacto. Hay que proteger a quien se anima a denunciarlo y hacerlo saber, ¿no? Exacto. O sea, a mí me parece muy importante que empecemos a incorporar la herramienta de la denuncia
dentro de toda esta lucha que venimos llevando y la denuncia judicial, no solo la denuncia por redes sociales que a veces es anónima, entonces Tal cual, queda un poco ahí se y pierde. claro, no tiene seguimiento. No. La otra tiene seguimiento. Gisela, ahora te voy a preguntar por Gisela Marciota. Bueno. ¿Cuáles fueron los techos de cristal que tuviste que romper para llegar a ser una mujer política, en lugares de decisión, diputada de la Nación? Bueno, en lo que tiene que ver con el periodismo, creo que nunca lo rompí. O sea, Es una materia pendiente. creo que no lo llegué a romper. Pero no, creo que no. Y la forma en la que fui logrando, digamos, el crecimiento dentro del periodismo siempre fue, obviamente, con un costo muy alto en lo personal, que yo no creo que los varones lo tengan. Y un costo muy alto en lo personal, familiar, y en lo personal, mismo físico y psíquico, te diría, porque es la cabeza partida en 25 pedazos haciendo un millón de cosas al mismo tiempo, porque al mismo tiempo, a ver, yo antes de entrar acá a hablar con vos, estaba contestando mensajes de que los chicos que llevan en la mochila, porque se van con el papá, que le hay que poner, digo, Sí. o sea, estoy haciendo esa tarea también, además de estar viniendo para acá haciendo esto, bueno. Entonces, con un costo muy alto. Y después en lo político creo que vamos de a poco todas como rompiendo ese techo con estas legislaciones que nos van acompañando, pero siento que nos falta muchísimo las mujeres Hay que en la seguir política. rompiéndolos, entonces. Pero sí, por supuesto, en la política, bueno, como en la mayoría por eso es tan necesaria la legislación que nos acompañe y que nos obligue a estar en determinados lugares de participación directa, ¿no? Y de toma de decisiones y de poder. Porque si no, ahí es cuando llegamos al techo de cristal y no pasamos a la toma de decisiones. En la política las mesas chicas siguen siendo masculinas. La mesa chica de decisión última es masculina. Es masculina. Sí. Tendremos que seguir en este camino y en esta lucha. Gisela, te agradecemos y siempre estas charlas las terminamos preguntando ¿qué mujer te ha inspirado en tu vida? Bueno, Eva Perón. Creo que fue... Acá tenemos sí, a Eva West. Ya sé, la vi, que es hermosa. Bueno, Eva, desde lo político, desde el compromiso, desde la primera mujer que rompe el techo de cristal, la primera en la política argentina que lo rompe, pero contundentemente y cambiándonos la vida a todas y a todos, incluso hoy todavía, ¿no? Digo, porque si no hubiera sido por ella, nosotras ni siquiera teníamos documento, no votábamos, éramos un papel, una partida de nacimiento. Digo, el cambio político que produce Increíble, Eva Perón con la ley que nos permite votar y que nos convierte en ciudadanas, digo, eso es un cambio de paradigma absoluto. Entonces, bueno, obviamente que ella por su lucha y su compromiso social, por su lucha política, por empoderarnos a nosotras y convertirnos en ciudadanas, digo, por un montón de motivos. Y después me inspira siempre Alfonsina, mi hija. Ella me inspira profundamente y me enseña a deconstruirme. A deconstruirte. Ella es la mejor maestra que puedo tener en la deconstrucción. En la deconstrucción. Sí. Bueno, bienvenida a esas niñas que deconstruyen. Sí. Gracias, Gisela. No. Bueno, un placer tenerte y bueno, gracias por estar un rato de tu tiempo en este Women Economic Forum. Por favor, gracias a vos y un placer que tengamos estos espacios. Bueno, continuamos aquí desde el Centro Cultural Kirchner y ahora vamos a tener el placer de entrevistar a la secretaria contra las violencias de género del Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género, Josefina Kelly. ¿Cómo estás, Josefina? Bueno, buenas tardes, Lina, y a todos y todas. La verdad que muy bien, agradecida por estar acá en nombre del Ministerio, poder contar una experiencia más de todas las que se van a contar en el marco de la jornada, que sabemos que es indispensable el trabajo de distintas miradas, de distintas formas, pero siempre trabajando en conjunto es importante, así que gracias. Bueno, gracias a vos por tu apretada agenda y darte un espacio para este web. Bueno, Josefina, preguntarte, todos sabemos que con la pandemia sobrevinieron muchas crisis y entre ellas el tema de las violencias y en particular las violencias que sufrieron aquellas mujeres que tenían que convivir con su agresor. ¿Cómo se respondió desde el Estado Nacional, desde el Ministerio, desde tu Secretaría? Y concretamente, si nos podés contar qué significa el programa Acompañar. Sí. En un primer momento tuvimos que
el ministerio se estaba armando, a los 3 meses sucedió la pandemia. Por suerte, el ministerio es darle una mayor institucionalidad, políticas que venían desde el Consejo Nacional de las Mujeres, después lo que fue el Exinam. La línea 144 estaba en funcionamiento, pero sabíamos que la pandemia colocaba al agresor y a la persona en situación de violencia en un mismo techo. Entonces decidimos implementar el WhatsApp, que es una línea de comunicación silenciosa, que es una línea de comunicación y orientación donde todas las personas en situación de violencia pueden comunicarse las 24 horas del día. Y la verdad que eso fue una herramienta muy importante que tuvo resultado, pero también fue la concreción y el armado del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, donde trabajamos sobre todo para poder hacer el cambio de paradigma en lo que es trabajar sobre únicamente y exclusivamente políticas públicas de acceso a la justicia y protección para poder ampliar a lo que es un abordaje integral. Dentro de lo que es el abordaje integral, sabemos que la autonomía de las personas en situación de violencia muchas veces es lo que limita a que pueda romper con el vínculo. Y en ese sentido es donde creamos el programa Acompañar, que es un programa trabajado y articulado de manera federal con todas las provincias y con los distintos municipios. Nuestro objetivo es poder firmar convenios con los 2.200, 2.300 municipios que hay en la Argentina, porque sabemos que necesitamos políticas de cercanía, porque entendemos que tenemos que fortalecer las capacidades estatales. Y este programa tiene un doble objetivo. Por un lado, el Ministerio hace una transferencia económica durante 6 meses de un salario mínimo vital y móvil, acompañado de un equipo interdisciplinario, que es ahí donde se hace la articulación con las provincias y con los municipios para poder brindar herramientas de todos los niveles del Estado en que puedan realmente tener un proyecto de vida libre de violencias. ¿Y ya está en práctica el programa? Sí, el programa ya está implementado, ya se están firmando todos los convenios, estamos terminando el último con la Ciudad de Buenos Aires y empezamos también a firmar con algunos municipios. Bien, en buena hora, me alegro mucho. Uno de los objetivos del Ministerio entiendo que debe ser transversalizar las políticas de género, de igualdad, que pasen a los otros ministerios, a los otros organismos centralizados, descentralizados, es decir, que no quede estanco en el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género. Exactamente, es clave lo que estás diciendo. Nosotros, por un lado, desde el Poder Ejecutivo Nacional en su conjunto, cada ministerio tiene un área específica o una coordinación que viene trabajando fuertemente. Nosotros cuando hicimos el Plan Nacional, que es un plan que tiene más de 140 acciones, pero que representa a todo el Poder Ejecutivo, por supuesto el Ministerio es el organismo rector, pero se trabajó con los organismos, o sea, con los ministerios y con los organismos descentralizados, con AFIP, con AISA, con diferentes organismos, y la realidad es que todos tenían su agenda propia. Y eso la verdad que es un reconocimiento muy importante a todas, al compromiso político de todo el Gabinete Nacional y por supuesto al presidente y a la vicepresidenta de crear el ministerio. Y también por decisión administrativa de jefatura de gabinete se creó el Gabinete de Transversalización de Políticas de Género, donde todos los ministerios se juntan para hacer una agenda común con perspectiva de género. Bien, bien. O sea que hoy se está articulando. Exactamente. Aún con la virtualidad, digamos, por Sí. producto de la pandemia, esto no se detuvo. No se detuvo y se ve reflejado en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, en el gabinete, que fue creado por decisión administrativa, donde participan todos los ministerios, y también, por supuesto, en el Plan Nacional de Igualdad. Bien. Josefina, hablemos de otro tipo de violencia, porque siempre estamos pensando en la violencia física, pero la ley integral protege la violencia económica, mediática, simbólica. ¿Desde tu secretaría se están trabajando este tipo de violencias y cómo contrarrestarlas? Sí, estamos trabajando con todos los tipos y modalidades de violencia. Nosotros, y ese es el gran desafío que tenemos como ministerio, la Ley de Protección Integral no habla únicamente de la violencia doméstica y tenemos aparte un observatorio que trabajamos fuertemente y generamos un convenio tanto con el INADE como la Defensoría del Público, y eso es la amplitud de trabajar y continuar, y el plan de acción tiene diferentes acciones sobre todas las modalidades y tipos de violencia. Bien, me interesa mucho eso porque en este foro se ha hablado de violencia económica, mediática, simbólica y que haya un plan para tratar de erradicarlas. Exactamente. Bueno, contarles también a todos que Josefina es oriunda de la misma ciudad de la que yo soy oriunda, que es Mercedes, provincia de Buenos Aires, Argentina, y nuestro Consejo Deliberante ha decidido declararlo de interés legislativo a este foro y a la participación de nosotras.
Quería preguntarte cómo ves que desde los gobiernos locales se traccione políticas de género, de igualdad, si es central que desde, digamos, los municipios y el gobierno local se trabaje. Bueno, como somos las dos oriundas de la misma ciudad y nos conocimos trabajando a nivel local, creo que es central, creo que es lo que decía recién con el programa Acompañar, creo que las políticas de cercanía de los gobiernos locales son centrales porque es quienes están en una primera respuesta. Exacto. Y quienes trabajan cotidianamente las diferentes situaciones de violencia como para achicar las brechas de desigualdad y trabajar todo lo que tiene que ver con igualdad y con diversidad también. Así que por supuesto que para mí son actores y actrices centrales todos los intendentes, las intendentes y por supuesto los municipios en su conjunto. Bueno, me alegra mucho escuchar esto. Cerramos siempre estas charlas preguntando qué mujer o mujeres te han inspirado, tanto en lo personal como en lo profesional y en lo político. Bueno, creo que lo personal y lo político van de la mano. Por supuesto que Evita es alguien, cuando uno habla de las políticas, las primeras políticas feministas y reconocer la lucha por el voto, hay muchísimas otras mujeres que también me han inspirado y por supuesto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es una gran referente política y nuestra gran guía para trabajar por justicia social, por inclusión y siempre con una mirada feminista. Te agradecemos, Josefina, gracias por darte un espacio en tu apretada agenda y por estar acá compartiendo con nosotras en el web desde el Centro Cultural Kirchner. Gracias.